es el nombre de Jesús. Hermanos, muy pero muy buenos días. Dios les bendiga a todos grande, poderosa y abundantemente. Vamos a empezar la enseñanza que corresponde al domingo. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a orar y vamos a colocar en la mano de nuestro Dios este maravilloso servicio, este mensaje, Señor, que hemos preparado para la gloria y la honra de nuestro Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo. Bendito es el nombre de Jesús. Amantísimo Dios eterno, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, bendito Dios, por tu bondad, por el favor merecido tuyo, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, a quien has enviado a este lugar, a nuestras vidas, Señor, a morar dentro de nosotros, para guiarnos a toda fuente de verdad, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu cuidado para con nosotros, por tu providencia, Señor. Gracias porque tú eres un Dios fiel, Señor. Y si aún nosotros permaneciésemos infieles, o si somos infieles, tú permaneces siempre fiel. Tú no te puedes negar a ti mismo, Señor. Queremos colocar delante de ti este servicio, Señor. Queremos colocar delante de ti cada una de nuestras vidas, Señor. Glorifícate en este lugar, muévete con libertad, Espíritu Santo de Dios. Te damos la bienvenida para que tomes la rienda de este lugar. Tome el control aún de mi vida, de mi garganta, de mi lengua, de mi voz, para predicar tu palabra con veracidad, con denuedo, con poder y bajo la unción y el poder de tu Espíritu Santo. Que no sea mi voz, sino que sea la voz tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Predicaré tu palabra para tu gloria y para tu honra, y lo haré en el nombre de Jesús. Y te pido que concedas a tu pueblo sabiduría, entendimiento, que abres la mente de tu pueblo, Señor. Abre la mente de tu pueblo, abre la mente espiritual, abre el corazón para que puedan recepcionar y recibir esta palabra bendita, Señor, y que esta palabra cumpla el propósito para el cual tú la envías a cada uno de nosotros. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito es el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Hermanos, quiero que me acompañen al Salmo capítulo 122, el versículo 1. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Amén y amén. Amén. Qué bueno alegrarse, mis hermanos, el solo hecho de ir a la casa de Dios. Amén. Cuando el pueblo de Israel o los judíos se congregaban en los tiempos de Jesús, tenían que pagar un precio, tenían que hacer un sacrificio, y tocaba el templo. Acudir a él cuesta arriba, quedaba como en la cima, como así, y tenían que pagar un precio. Y de hecho tenían que pasar por un pórtico, por un estanque que tenía unos pórticos, el estanque de Betesda. Y había 5 pórticos en este estanque. Pero la gente prefería quizás desviarse e irse hacia el estanque o el pozo de Betesda, porque allí yacía un ángel que de vez en cuando removía las aguas, y la gran multitud que había en este estanque en Betesda era de ciegos, cojos, mancos, mudos, paralíticos, lisiados, enfermos, porque les costaba ir arriba al templo a adorar. Entonces, hermanos, el solo hecho de adorar, de congregarse, implica sacrificios, tiempos, esfuerzos, pero muchas veces tenemos la iglesia tan cerca de casa, o tenemos la posibilidad de congregarnos y no lo hacemos. Estamos en tiempos difíciles, hermanos, y verdad, la Biblia dice que en Hebreos capítulo 10, verso 25, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, entre tanto que aquel día se acerca. Y en honor a la verdad, amados hermanos, la venida de nuestro Señor Jesucristo por la iglesia está cada vez más cerca. Amén. Es cuando más las iglesias evangélicas deberían de estar llenas. Está bien por lo de la pandemia, obviamente, pero estamos haciendo como pruebas piloto para que algunas familias puedan venir, y no hay respuesta, hermanos. No hay respuesta alguna de esto, ¿ok? Está bien por los medios. Dios bendiga los medios de comunicación, el internet, Facebook, y el darle buen uso de parte de nosotros, ¿no? Pero es importante asistir a la casa de Dios. Es importante, en cuanto podamos congregarnos, hacerlo, ¿ok? Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a empezar la enseñanza. Hoy vamos a hablar acerca de, obviamente, las obras de la carne y el fruto del Espíritu, pero voy a enfatizar
en Gálatas capítulo 5, el verso 16. Es lo que quiero que tomemos como primera lectura en esta hora de la mañana. ¿Ok? Dice Gálatas 5, 16. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia: andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Ok? Andad en el Espíritu. Es una recomendación del apóstol Pablo a la iglesia. Tenemos que ser espirituales, tenemos que estar para ello adheridos a Cristo, pegados a Cristo, porque obviamente, como dice Juan capítulo 15, separados de Él nada podemos hacer. De hecho, Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Vamos por favor a Juan capítulo 15, por favor. Versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permaneciere en la vid, así tampoco vosotros si no permanecierais en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta palabra es clave. Separados de Cristo nada podemos hacer. Y cuando la Biblia dice nada, es nada, mis hermanos. Y la consecuencia en el versículo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Si no permanecemos en Cristo, si no nos estamos congregando, si no estamos haciendo lo que compete como hijos de Dios, andar en el Espíritu, buscar las cosas de arriba, buscar de bienes espirituales, tener hambre y sed de Dios, leer la palabra, ayunar, oír la palabra, porque la fe viene también por el oír, y por el oír viene la palabra de Dios. Si no hacemos estas cosas permaneciendo en Cristo, dice que nos secamos. Y el cristiano que se seca será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Tremendo, ¿verdad? Así que, mis hermanos, hay que permanecer en Cristo, hay que andar, obviamente, como dice Gálatas capítulo 5, 16, andar en el Espíritu. Y esto es una recomendación que habla el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, a los creyentes. El escenario es un grupo de creyentes, es una iglesia, porque al carnal no se le puede pedir que ande en el Espíritu. Al que no conoce del Evangelio no se le puede pedir que ande en el Espíritu, porque no puede hacerlo. Uno no puede pedir a alguien de lo que no tiene. Entonces el cristiano, el deber del cristiano es andar en el Espíritu, permanecer en Cristo y no satisfacer las obras de la carne. ¿Ok? Gálatas 6, versículo 7 y al 8, hasta el versículo 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No os engañemos a nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Hay que sembrar ¿en dónde? En el Espíritu, como espirituales que somos, como hijos de Dios nacidos de nuevo. Nuestra prioridad, mis hermanos, debe ser buscar de lo alto, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero a veces viene el diablo, nos distrae y nos aparta de la senda, nos aparta del verdadero propósito de Dios, en el cual vamos a recibir alimento espiritual, crecimiento espiritual, fortalecimiento espiritual.
el más interesado en que tú no permanezcas en Cristo o en las cosas de Cristo o en las cosas espirituales es el diablo. Amén. Y hermanos, estamos frente a tres enemigos cada uno de nosotros. Y lo más tremendo es que uno de esos enemigos, allí moramos nosotros. Esa es la carne. ¿Ok? O sea que los enemigos del creyente son tres: el diablo, y Jehová lo reprende en esta mañana; Amén. la carne en la cual moramos y habitamos, pero no militamos según la carne. Es nuestro cuerpo, pero es nuestro peor enemigo, uno mismo. Esos son los tres enemigos: el diablo, la carne y uno mismo. ¿Ok? Y el mundo. Son tres enemigos, porque la carne es uno mismo. El diablo, la carne y el mundo. El diablo, la carne, que es uno mismo, y el mundo son los tres enemigos del creyente. Y la carne siempre quiere agradar a la carne. Por eso es normal que cuando el nuevecito esté empezando a escuchar la palabra, le dé como sueño, como que se distrae, como que le da como bostezadera, sueño, y viene el enemigo ahí trabajando en la carne para que esta persona no reciba la palabra y se salve. ¿Ok? Entonces dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amén. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 14 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquí el requisito es: no hay condenación para el que está en Cristo Jesús, para el que anda conforme al Espíritu. Amén. Amén. Para el que anda conforme a la voluntad de Dios no hay ninguna condenación, para el que hace lo que a vida eterna permanece delante de Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra en Cristo significa escondidos en Él, identificados con Él. Amén. Así que para el que se esconde en Cristo, para el que permanece en Cristo, dice la Escritura, ninguna condenación hay para él. Amén. Pero dice también: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ok? Estamos en la carne, como dice en Corintios, pero no militamos según la carne. Estamos en la carne, vivimos en un cuerpo material, en un cuerpo físico, que es sinónimo de pecado y que quiere agradar al pecado. La carne quiere dormir, la carne quiere relajarse, la carne no quiere ir a la iglesia, la carne quiere otras cosas que son del mundo, que son de la carne, pero el espíritu necesita el alimento espiritual. Por eso es nuestra obligación delante de nuestro deber someter la carne por medio del espíritu. No satisfacer la carne, no andar conforme a la carne, no sembrar en la carne y no permanecer ni militar en la carne. Dice en Corintios, en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Andamos en la carne, ¿ok? Estamos en un cuerpo físico, pero no debemos militar según la carne, porque las armas de nuestra milicia, mira que el apóstol Pablo compara a la iglesia como un ejército. Somos militantes del cuerpo de Cristo. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No es nuestra lucha contra sangre ni contra carne, sino, como dice Efesios capítulo 6, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Ok? El campo de batalla es la mente, pero estamos en un campo espiritual, aparentemente físico, pero la batalla se gana primero en el campo espiritual. ¿Ok? Es ahí donde obtenemos primeramente la conquista para ver en el mundo físico la realidad, el resultado. ¿Ok? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
derribando argumentos, porque toda batalla siempre está en la mente es el campo de batalla de Satanás, y es normal que te vengan malos pensamientos, que te vengan cosas que a veces parecen ser tus pensamientos, pero no son tus pensamientos, son los pensamientos del enemigo, a veces son los de uno mismo. Pero la Biblia nos enseña a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Nos enseña a derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y estando prestos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, tú tienes pensamientos que a veces no son tuyos, pero Dios te da la capacidad por el Espíritu Santo de llevar cautivos esos pensamientos que no son tuyos a la obediencia a Cristo. Amén. Lo mismo por el Espíritu Santo tenemos la facultad de someter la carne, como dice en Romanos capítulo 8. Por el Espíritu hay que hacer morir las obras de la carne, porque el que vive conforme a la carne muere, mas el que vive conforme al Espíritu tiene vida eterna y paz. Leamos lo que dice el apóstol Pablo en la iglesia, a los romanos. Dice en Romanos 8 versículo 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Amén. Eso fue lo que hizo Cristo precisamente en su obra redentora en la cruz, y sigue tan vigente como en aquellos entonces que muere Cristo en la cruz, como ahora en estos días. Todo aquel que viene a Cristo es librado de la potestad de las tinieblas. La religión no te libra de la potestad de las tinieblas, las obras tampoco, las buenas obras. Pero el convertirte a Cristo, el entregarte a Cristo, el llenarte de su palabra y el permanecer en Cristo te libra de la potestad de las tinieblas. Por eso dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor. Primero de Pedro capítulo 5 versículo 8. Anda alrededor de quién, de la iglesia, de los creyentes, buscando a quien le dé el papayazo, buscando a quien devorar. Pero dice también: al cual resistir, o sea, al diablo hay que resistirlo firme en la fe. Amén. Amén. ¿Cómo se resiste al diablo? Firme en la fe. Y para tú estar firme en la fe, tienes que conocer la palabra de Dios. Como le dijo Jesús al diablo: vete de mí, Satanás, porque escrito está. Al diablo se resiste no con agua bendita, no con cruces, ni con vírgenes, sino con la palabra de Dios. Amén. Lo que vence el mundo es nuestra fe. Amén. Y hemos vencido por la palabra de fe y por el testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Ok? Amén. Seguimos leyendo. Estamos en Romanos 8, ¿no? Sí, Señor. Venga, yo voy de una vez en Romanos 8 acá en la Biblia. Romanos capítulo 8, ya leímos el 1, vamos a leer el versículo 2 El 3, pastor. o el 3. Sí, 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Ok? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice el versículo 5, esto es importante que lo tengas en cuenta y que nunca se te olvide. Porque los que son de la carne piensan en las cosas que son de la carne. El que no ha nacido de nuevo, el cristiano carnal, no va a pensar en el Espíritu, sino que piensa en las obras y en las cosas de la carne. La rumba, la pachanga, la fornicación, en fin, todo lo que es del mundo. Pero los que son del Espíritu, los que han nacido de nuevo, los que han tenido un encuentro personal con Dios a través de Jesucristo, dice que ellos pensamos en las obras del Espíritu, pensamos en las cosas que son del Espíritu, en buscar de Dios, en congregarnos, en comer y alimentarnos del pan de vida, que a vida eterna permanece. Amén. Alimentarnos de bienes espirituales. ¿Y esto cómo lo hacemos? Yendo a la iglesia, congregándonos, leyendo la Biblia. Amén. Amén. Cuando uno estaba en el mundo, a uno no le nacía leer la Biblia, ni escuchar la palabra de Dios siquiera. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Un muerto no ve, ni oye, ni entiende. Háblale a un muerto a ver qué pasa.
No entiende, no oye. ¿Y cómo estábamos nosotros antes de venir a Cristo? Muertos. Efesios capítulo 2 versículo 1 dice: y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando venimos a Cristo es cuando recién ahí recobramos vida y nos identificamos con Cristo, resucitamos con Cristo, pero morimos a nosotros mismos. Es ahí cuando la carne empieza a morir, cuando venimos a Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice Efesios capítulo 2, ya casi me encuentro, versículo 1, dice: y a vosotros Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. ¿Cómo estábamos antes de venir a Cristo? Muertos. Y esto lo confirma también Colosenses capítulo 2 más adelante, versículo 13. Colosenses 2:13. Dice: y a vosotros, estando, una vez más, muertos en pecados, porque la paga del pecado es muerte. O sea que la gente en el mundo, así crea en Dios, así tenga su religión, ¿cómo está? Muerta. Cuando Adán peca, Adán muere, número uno, espiritualmente. Y como consecuencia de esta muerte espiritual por el pecado de alta traición, viene, como consecuencia de esta, viene la muerte física, el deterioro del cuerpo, el envejecimiento. ¿Ok? Pero Adán, en el momento que pecó, no murió ahí mismo, él siguió vivito. Él pecó a la edad de 500 años y durante 430 años estaba vivo, sí, pero muerto espiritualmente. Así le pasa a la gente que no ha venido a Cristo. Puede tener su religión, puede creer en Dios, puede hacer muy buenas obras, pero si no se ha arrepentido, si no ha venido a Cristo, ¿cómo está? Muerto. Y aquí lo dice: y a vosotros, cuando estabais muertos, y a vosotros, estando muertos, en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, dice que Cristo os dio vida. Amén. Dios el Padre os dio vida, más bien, con Cristo perdonándonos algunos pecados. No, todos. A todos. Entonces, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, borrón y cuenta nueva. Se anula el acta. Verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, cuando no estábamos en los caminos de Dios, estábamos en el mundo, ajenos de la vida de Dios, estábamos como muertos, vivos físicamente sí, pero muertos espiritualmente. Así está el mundo sin Cristo. Puede creer en Dios, puede, como dije, tener su religión, ser muy buen padre, buen hijo, buen esposo, hacer muy buenas obras, pero si no se ha arrepentido, si no ha nacido de nuevo, está muerto. Efesios capítulo 2, 1 dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y hay cristianos que están en Cristo y quieren como que retomar la corriente del mundo y volver al viejo hombre, darle respiración boca a boca, hacer lo que agrada a la carne. Y dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y la Biblia dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15 al 17. ¿Ok? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y el mundo qué pasa? Pasa en sus deseos. Mas el que hace la voluntad de Dios, dice que permanece para siempre. Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando estábamos en el mundo, en otro tiempo, seguíamos la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hijo de Dios, hermanos, el que se arrepiente, el que nace de nuevo, el que anda conforme al espíritu. Romanos capítulo 8 dice que estos son los hijos de Dios, los que andan según el espíritu. El hijo del diablo, o los hijos del diablo, los hijos de la ira de Dios, andan conforme a la carne, conforme al príncipe de la potestad del aire. Dice la Biblia que estos son los hijos de desobediencia.
Ahí lo dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, las modas, las tradiciones, las cosas que se mueven en este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Amén. Y dice que el diablo es un espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que hay hijos del diablo, el que no ha venido a Cristo. Hijo de Dios, el que se arrepiente, el que nace de nuevo. Amén. Dice que a todos los que le recibieron, a Cristo hay que recibirlo, hermano. Amén. Amén. Gloria al Señor, aleluya. No es suficiente con creer en Dios, con tener una religión, no. Hay que arrepentirse, hay que recibirle. Amén. Porque Dios quiere habitar solamente en templos santos. Y cuando tú aceptas la voluntad de Dios y el propósito de Dios en tu vida, te conviertes en templo y morada del Espíritu Santo. Cuando aceptas al Santo de Israel, al Hijo de Dios. Entonces dice Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, número 1, hay que recibir a Cristo. Número 2, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, nos convertimos en hijos de Dios cuando venimos a Cristo y cuando optamos en permanecer en Él. Amén. Dice el verso 3 de Efesios 2, entre los cuales también todos nosotros, en esos pecados, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. O sea que hay hijos de la desobediencia, pero también hay hijos de la ira que son los mismos, los que andan conforme a la carne. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros como muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Nuestra identidad está con Cristo, mis hermanos. Tú imita a Cristo, no imites la moda, no imites el mundo, no imites al carnal, al cristiano tuyo, al amigo más mundano, no, imita a Cristo. Es más, ni imites a tu pastor, imita a Cristo. A menos si tu pastor da buen testimonio y buena fe de Dios, hay que imitar a los hombres de Dios. Como dijo Pablo, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Así que si tu líder, tu pastor, imita a Cristo, imítalo a Él. Amén. ¿Qué quiere hacer el hijo cuando va creciendo? Quiere imitar al papá. Quiere hacer lo que el papá hace. De hecho, Jesús a la edad de 12 años dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Ok? Entonces siempre la tendencia es que el niño va a querer ser como el papá. Pero el papá tiene que ser como la canción de Dani Berríos, que dice, ¿cómo es que dice? Señor, enséñame a ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Ayúdame a ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él, el niño, el hijo, quiere ser como yo. Qué lindo, ¿verdad? Bendito es el nombre de Jesús. Bendito es el nombre de Jesús. Seguimos leyendo. Estamos en Romanos, ¿no? Me ayudan con el versículo. Efesios ya terminamos. Dejémoslo hasta ahí por ahora. Romanos, quedamos en el versículo. Romanos capítulo 8. Ahí me acuerdo el versículo, que siempre uno por acá voltea la Biblia y se le embolata un versículo. Pero bueno, gloria a Dios. Y vamos para el 4, pastor. 4. Vamos en el 5 entonces, en el verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas que son de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por eso cuando recién nos convertimos a Cristo y estamos en ese primer amor que nunca debe de pasar, queremos leer la Biblia, queremos compartir con los hermanos, queremos congregarnos, pero va pasando el tiempo y todo esto se va apagando. ¿Por qué? Porque bajamos la guardia, porque bajamos nuestra comunión con Dios. Por eso dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse
del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, dice que no pueden agradar a Dios. Esto es importante saber, que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Ok? Mas vosotros, verso 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ok? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto. ¿Qué dijo Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo Jesús estoy juntamente crucificado. Y la palabra cruz es sinónimo de muerte. Muerte a la carne, muerte al yo, muerte a uno mismo, muerte a los deseos espurios de la carne. Por eso Pablo se atrevió a decir, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. O sea que el día que murió Cristo en la cruz y el día que yo lo acepté en mi corazón como Señor y Salvador, ese día me identifiqué con esa muerte. Ahí quedé yo crucificado, muerto. Ya no vivo yo, ahora de mí depende vivir para Cristo. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo se atrevió a decir que todo lo tiene por basura, con fin de ganar a Cristo. Pablo dijo también, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Ok? El vivir es Cristo, o sea, yo vivo para Cristo, para servirle a mi Dios, pero cuando muera voy a obtener premio, galardón, vida eterna. Amén. Ganancia. Para el que muere sin Cristo, para todo aquel que muere sin Cristo, es pérdida, porque esa alma se va a condenar. Pero si vivimos para Cristo, vamos a cegar vida eterna. Amén. Eso es lo que vamos a recoger. Seguimos. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Eso será el momento de ¿qué? Del arrebatamiento, hermanos. Vamos a ser transformados cuando venga Cristo por su iglesia. Vamos a ser vivificados. Esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corruptible se vestirá de incorrupción. Amén. En un abrir y cerrar de ojos, por el Espíritu de Dios, el que levantó a Jesucristo entre los muertos va a vivificar, va a resucitar primero las primicias y luego nosotros, los que estemos vivos para aquel entonces. Verso 12 dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, vuelve a repetir, ¿qué dice? Moriréis. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y está hablando Espíritu con E mayúsculo. Habla del Espíritu Santo. O sea que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Pídele a Dios siempre, Señor, lléname de tu Santo Espíritu, satúrame de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios envía el Espíritu a quienes se lo piden, pero también a quienes le obedecen. Amén. Amén. Gloria a Dios. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Hermanos, nosotros los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, somos guiados por el Espíritu. ¿Qué dijo Jesús? Las palabras que yo os he hablado son vida y son espíritu. La carne para nada aprovecha. ¿Ok? Entonces, nosotros somos guiados es por la palabra de Dios.
Eso no vale de que Dios me habló, Dios me reveló. No, miremos que está escrito. Esto es lo que cuenta y es lo que vale y es lo que se cumple. Esta es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien vosotros en estar atentos como una antorcha encendida que alumbra dentro del lugar oscuro. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando la palabra entra al corazón del hombre, toda tiniebla que hay en el hombre huye. ¿Cuántos dicen amén? Es como cuando tú entras a un cuarto, amén, y ese cuarto está oscuro. ¿Qué es lo primero que haces? Enciende la luz. ¿Y qué pasa con las tinieblas? Se van. Entonces, el antídoto contra las tinieblas es la luz. Tú enciendes el bombillo o el foco y las tinieblas desaparecen. Así es cuando Cristo alumbra nuestros corazones. Toda tiniebla huye. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 nos habla del hombre natural y nos habla del hombre espiritual. 12. Primera de Corintios 2:14. ¿Estamos todos? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. Volvemos a leerlo. Pero el hombre natural, subraya esta palabra por favor, hombre natural, subrayalo en la Biblia. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. La pregunta es, ¿quién es el hombre natural? El hombre natural es el que no ha nacido de nuevo. Es el pecador, el que está afuera, puede creer en Dios, puede tener su religión y puede estar muy convencido que su religión es la verdadera. Puede estar completamente seguro de que si se muere se va al cielo porque hace buenas obras. Ese es el hombre natural, el que no ha nacido de nuevo. El hombre natural es una persona religiosa de por sí. Un ejemplo en la Biblia. ¿Alguien me da un ejemplo? De una persona natural. Nicodemo. Nicodemo era un judío, era un principal entre los judíos. Juan capítulo 3 del 1 al 6. Nicodemo conocía de la palabra, era un sacerdote, era un principal, alrededor de 65 años, oscilaba la edad de los principales de las sinagogas. Nicodemo era amigo de Caifás, que era el sacerdote, el Cohen Gadol, o el sumo sacerdote de aquellos días, en los tiempos de Jesús. Pero también era amigo de Poncio Pilato, de Herodes y de todos los de la alta alcurnia, de los políticos y religiosos de la época. Era un hombre religioso, mas no era un hombre espiritual. Caifás le dice a Nicodemo: Nicodemo, hay un gran alboroto en el pueblo, quiero que tú vayas e investigues quién es Jesús. Pues resulta que están proclamando los reyes de los judíos y para nosotros nuestro único rey se llama Herodes. Y creo que esto puede causar alboroto y meternos en problemas con el rey Herodes. Así que investiga quién es Jesús. Nicodemo estuvo no caminando con Jesús, pero sí como ahí alrededor, viendo Jesús qué hacía y viendo y oyendo qué decía, para irle a contar al sumo sacerdote y a todo el Sanedrín. Resulta que Nicodemo escuchó hablar de Jesús 70 veces acerca del infierno y del reino de los cielos y del reino de mi Padre tan solamente 31 veces. Yo me atreví a contarlas en los 4 evangelios. Las veces que Jesús habló del Hades, del infierno, de un lugar de condenación, 70 veces, y de las veces que habló del infierno, del reino de Dios, habló 31 veces, y del Hades o el infierno o lugar de condenación habló 70 veces. Habló más del infierno que del cielo. De hecho, el versículo de Juan capítulo 3, 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Dónde se pierde la gente? En el infierno. Mas tenga la vida eterna. Entonces esto produjo como cierta duda, cierta inquietud en su corazón, y pensando en esto, Nicodemo termina su turno en el templo, de ministrar en el templo, acude de noche a la casa de Jesús
toca la puerta el maestro terrenal tocando la puerta del maestro celestial. Y abre la puerta el maestro celestial Jesús. Cuéntame, Nicodemo. Señor, nosotros los fariseos creemos que tú has venido de Dios como un maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Claro, el religioso conoce, el religioso sabe. Tenía el creador del universo allí, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas. Colosenses capítulo 1, 15 al 17. Amén. Sean visibles e invisibles, sean tronos, dominios, todo fue creado por medio de él y para él. Tenía el creador del universo, aquella luz que dice Juan capítulo 1, 9, aquella luz que venía al mundo. En el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. Había escuchado hablar de esa luz Nicodemo. Lo tenía al frente a la luz, porque Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, ahí estaba frente a sus ojos, ahí en la puerta. Él no tenía un encuentro personal con Dios. Él conocía de Dios, pero no tenía un encuentro personal con Dios. Esto es lo que le pasa a la gente religiosa. Él era un religioso, no era un hombre espiritual, era un religioso. Y llega y le dice a Nicodemo, ¿qué hago yo para entrar el día que me muera al reino de tu Padre? ¿Qué hago yo para tener vida eterna? Porque tú hablas de una vida eterna, pero también hablas de una condenación a la cual no quiero ir. ¿Qué hago yo para heredar la vida eterna? Para entrar al reino de tu Padre. Responde Nicodemo, Jesús a Nicodemo y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Y el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar, como dice el verso 5, al reino de los cielos. Nicodemo ante esta respuesta, le responde a Jesús y le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso quizás entrar al vientre de su madre por segunda vez y volver a nacer? Es una respuesta totalmente natural del periodo gestacional de la mujer. O quizás tenga que ser niño después de ser viejo. Jesús le dice, no, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De cierto le responde Jesús y le dice a Nicodemo, te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de Dios. O sea, al reino de Dios entran ¿quiénes? Los espirituales, los nacidos del Espíritu, los nacidos de nuevo. No el religioso, no solamente el que cree en Dios, sino el que hace la voluntad de Dios. Amén. ¿Ok? Entonces le dice Jesús a Nicodemo, de cierto te digo, es decir, con toda seguridad yo te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de Dios. Nacer del agua es cuando estamos en el vientre de mamá, un periodo gestacional de ¿cuántos meses? 9 meses. Y estamos flotando en el líquido amniótico. Al final del 9º mes la mujer siente contracciones, se rompe el saco que llama la placenta, ¿ya? Y sale agua. Es cuando dicen que la mujer rompió fuentes, es el nacimiento del agua. Con ese nacimiento puede ver y puede oír acerca del reino de Dios, pero no podrá entrar, al menos que se arrepienta. Pero cuando escucha el Evangelio y cuando viene a Cristo y se arrepiente, ahí sí puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque nació del Espíritu. O sea que al cielo solamente entran los nacidos de nuevo, los verdaderamente arrepentidos. Lo que es nacido de la carne, le dice Jesús a Nicodemo, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Quién es el hombre natural? Amén. El hombre natural no percibe, no entiende, no tiene el Espíritu para discernir las cosas que son del Espíritu, porque las cosas que son espirituales, el leer la Biblia, el congregarse, el escuchar una prédica, el escuchar música cristiana, para él todo esto es locura. El danzar en la presencia de Dios para el hombre natural es locura, como dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales se han de interpretar y discernir y juzgar espiritualmente. Amén. En cambio,
verso 15. En cambio, el hombre espiritual, el que nació de nuevo, el que se arrepintió, juzga todas las cosas, discierne, juzga, separa todas las cosas. El hombre espiritual tiene la facultad por el Espíritu Santo de decir: esto es de Dios, esto no es de Dios. Esto lo hago, esto no lo hago. Esto es pecado, esto es algo santo. El hombre de Dios juzga todas las cosas. Pero hoy, ¿qué dicen en las iglesias? No juzgues, juzgar es pecado. En muchas iglesias de la prosperidad dicen: no juzgues, juzgar es pecado. Te están amputando el espíritu para que no disciernas, cuando el Espíritu Santo Dios lo ha dado para que la iglesia discierna. Amén. Así que el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Amén. La iglesia, los hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo. Por eso nosotros no pensamos como el mundo piensa. No actuamos ni reaccionamos como el mundo piensa. Por eso Pedro dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Todo esto es normal para el mundo, pero para nosotros no. Para nosotros no. Véase Primera de Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, a los que no conocen de Dios. Gentil no quiere decir que sea buena gente. Ay, tan gentil, no. Gentil es un pagano, es un idólatra. Gentil es un pecador. Andando en lascivias, en concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones, que esto es divisiones. ¿Qué más dice? Y abominables idolatrías. Abominables idolatrías. Disipación también es libertinaje. Amén. Dice: a estos, a los gentiles, a la gente que no conoce de Dios, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en la misma disolución y desenfreno, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Así que para el mundo es anormal que tú te congregues. Para el mundo es anormal que tú leas la Biblia, que tú vayas a un lugar de congregación y andes con una Biblia en la mano. Dice: uy, mira, un religioso, un aleluya, gloria a Dios. Para ellos todo esto es locura. El orar, el ayunar, para ellos es locura. Ellos no pueden entender lo espiritual. ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús. Y para ellos es extraño que nosotros no corramos con ellos en su misma disolución y desenfreno. Por eso os ultrajan. Pero ¿qué dijo Jesús? Si sois vituperados por causa de mi nombre, sois bienaventurados. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y si a mí me persiguieron, de seguro a vosotros también os perseguirán. Pero dice que cuando los persigan y cuando los ultrajen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, dice la Biblia en Mateo capítulo 5: gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amén. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Creo que está en Mateo capítulo 5:12, si quieren apuntar la cita. Pueden leerlo desde el 10. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Véase también Primera de Pedro 4, verso 14 al 16. ¿Ok? Mateo 5, 43, 48, también apunten esas citas. ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús. ¿Ok? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 4. Vamos un momento. Primera de Corintios
capítulo 3 del 1 al 4. Dice: de manera que yo, hermanos, Pablo hablando una vez más a la iglesia de Corinto, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones que son obras de la carne, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Diciendo alguno, o diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Véase Hebreos 5:12. Un momento, por favor, Hebreos 5:12. Esto es importante. Dice Pablo, Pablo no, el autor de los Hebreos, porque no se sabe quién es. Dice el autor de los Hebreos: porque habiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, que el que lleva tiempo en el Señor tiene los sentidos ejercitados para discernir, para juzgar entre lo bueno y lo malo. Amén. Amén. ¿Tenemos la mente de quién? Del Señor. Por eso no somos juzgados por el mundo, por nadie, porque tenemos la mente de Cristo. ¿Quién nos instruirá? Cristo, a través de su bendita palabra. Aquí está la mente del Señor. Su palabra es la mente del Señor. Esta es la mente de Cristo, la palabra escrita. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Por eso somos guiados, es por la palabra. Aquí no vale lo que diga el Papa, aquí no vale lo que diga el pastor, sino lo que está escrito en la palabra. Amén. Si el pastor predica conforme a la palabra, amén. Pero si se sale la palabra, levanten la mano o algo, pero ojo con eso, hay que juzgar. No a todo digan amén. Lo que yo predico aquí, júzguenlo conforme con las escrituras, como hacían en Berea, los bereanos. Los apóstoles daban las enseñanzas, ¿y qué hacían los bereanos? Como tú, hermano, estás ahí apuntando, como Henry, apunta y llega a la casa a confirmar si todo lo que Pablo decía y los apóstoles decían concordaba con las escrituras. Eso es ser bereano, no tragar cuento, tragar Biblia. Amén. Amén. O sea, lo que uno predica aquí, júzguenlo, que para eso tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente lo tiene el pastor, el ministro, el líder, la iglesia lo tiene. Amén. Para que no traguen cuentos, sino que traguen Biblia. Amén. Amén. Le doy la cita. A ver si me acuerdo, o si no me ayudan. Creo que es Hechos 17, del 10 al 15. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando de vez en cuando las escrituras. Oh, cada día. Cada día. Ya. Cada día. Es que ya la vista me falla. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. Amén. ¿Estamos o no estamos? Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Tenemos, hermanos, es que colocar siempre la mirada aquí en esta palabra profética más segura, la palabra escrita. Como lo dijo Pedro, le doy la cita. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21.
¿Ok? Esta es la palabra profética más segura, la palabra escrita, a la cual vosotros hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Qué dice la palabra? Pues lumbrera es a mis pies tu palabra y lámpara a mi camino. Amén. Amén. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Salmo capítulo 119. Ahí está. Colosenses capítulo 3, 5. Quiero que me acompañen, por favor. Colosenses 3, 5 al 13. Sin Cristo estábamos muertos. Ahora con Cristo estamos vivos. Colosenses 3. Colosenses capítulo 3 del 5 al 13. Miren lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Haced morir pues lo terrenal. ¿Qué es lo que tiene que morir en nosotros? Lo terrenal, lo mundano, la carne. Y dice, fornicación. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La gente que ama el dinero es tal cual como el que se postra ante una escultura, o un palo, o una piedra, o una porcelana. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Lo mismo que dice Efesios 2:1, el verso 2. Hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y vestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿De qué tenemos que vestirnos? De Cristo. Tenemos que oler a Cristo. Tenemos que hablar como habla Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A Pedro le dijeron, sí, él es uno de ellos, cuando estaban azotando a Jesús ahí en el Petróleo. Pedro estaba por ahí cerca y se acerca a una fogata a calentarse y le dice a alguien: hey, tú andabas con ellos, tú hablas como ellos. No, de cierto os digo que no conozco a tal hombre. Y después fue por ahí, iba caminando, y una señora le dice: sí, él es de ellos, él andaba con Jesús. Su forma de caminar lo delata. Así que tu forma de hablar, tu forma de caminar, tu forma de reaccionar te delata quién eres. Como dicen los viejos por ahí: dime con quién andas y te diré quién eres. Le voy a contar una historia. Había un muchacho que se llamaba en la congregación Héctor, una congregación donde yo asistí hace muchos años, en el grupo de jóvenes. No tanto. Y resulta que Héctor llegaba a la iglesia y todas las muchachitas al culto de jóvenes, que era los sábados, ¿verdad? Sí. Y entonces todas las muchachas, ay, llegó Héctor. Y era el perfume de Héctor, como parecía un perfume con patas. Y él caminaba y todas las muchachas: Héctor, el olor a Héctor. Entonces los muchachos y los líderes estaban: este man no va a dejar nada. Entonces llegan y le dicen en el baño, cuando entra Héctor al baño y se le van varios detrás, y le dice: bueno, vas a contarnos cuál es tu secreto, porque es que a todas las tienes, mejor dicho, tramadas, loquitas, embobadas, como dicen acá. Cuéntanos cuál es tu secreto, ¿qué perfume usas? No, yo no uso perfume, responde Héctor. Pero es que mira, pareces un perfume con patas. Y mira, hueles a mucho perfume. ¿Qué perfume usas? No, yo no uso ningún perfume.
y como que se acuerda Héctor, ya le voy a decir qué pasa entonces. Mira, lo que sucede, puede ser, no sé, es que yo trabajo en una perfumería y la mayor parte del tiempo me la paso mezclando perfumes, y para mí es inevitable que el olor a perfume, la fragancia, se me impregne por los poros, por la ropa, por las pestañas, por los ojos, los oídos, todo. Y como ustedes dicen, sí, parezco un perfume con patas. La mayor parte del tiempo, ¿dónde la pasa Héctor? En la perfumería. Ahí trabajo. Y cuando llega a la iglesia, ese perfume se lo lleva consigo. Por eso cuando tú pasas tiempo con Dios en la oración, en la palabra, en comunión con Dios, como dijo Jesús, separados de mí nada podéis hacer. Cuando tú salgas al mundo exterior, vas a oler a Cristo. Amén. Amén. Vas a oler a perfume grato, a santidad. La gente va a decir, mira, su forma de hablar lo delata, su forma de mirar lo delata, su forma de caminar lo delata, su forma de ser, su forma de reaccionar lo delata. ¿Qué tienes tú? Yo quiero tenerlo. Y es la oportunidad perfecta para tú decir, yo tengo a Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, en la mayor parte que tú pases el tiempo en tu vida, a eso vas a oler. Si tú pasas la mayor parte de tu tiempo en la cancha de fútbol con tus amigos, tomando cerveza y hablando malas palabras, a eso vas a oler cuando llegues a la casa. A mundo. No estoy diciendo que el fútbol es malo, no. Es un ejemplo. Así sea en el trabajo. Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice la misma Biblia y lo dijo Pablo. ¿Ok? Entonces dice, ninguna palabra también deshonesta salga de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y vestidos de Cristo, vestidos del nuevo hombre, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Amén. Bendito es el nombre de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? La vieja naturaleza de pecado. La que quería pachanquear, la que quería rumbear, la que quería beber, la que quería fornicar, adulterar. Es el viejo hombre, lo que tú hacías antes de haber encontrado el camino de Cristo. El viejo hombre. Dice que este hombre está viciado. Ese viejo hombre a mí me acompañó 22 años. Está viciado. Y la carne quiere levantarse. Pero ahí está, por el Espíritu tenemos la autoridad para someter la carne con sus pasiones y con sus deseos. Pablo dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos de la carne, y revestidos o renovados, en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, el hombre espiritual. El hombre espiritual, creado según Dios en la justicia y en la verdad. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Un cristiano no tiene que andar mintiendo. Enfrente la verdad. Hable con la verdad. Porque somos miembros los unos de los otros. Dice, airados pero no pequéis. ¿Un cristiano se puede airar? Sí. Se puede enojar, claro. Jesús se enojó y cogió la mesa de los campistas y la colocó, pero no pecó. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No sea que te acuestes, amanezca y no has perdonado. Porque si te mueres en la noche te vas para el infierno. Así seas cristiano, si no has perdonado. El perdón cubre multitud de faltas. De la misma manera que Cristo nos perdonó, perdonemos también. Airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. A mí me pasa que estoy por ahí y escucho una mala palabra y como que yo me siento como tan incómodo.
Eso no da gracia, mis hermanos. Cuando tú estás lleno de Dios, lleno de Cristo, las cosas así te fastidian, te incomodan. ¿Qué hace uno? Se corre. O por favor, controle la lengua. Miren las palabras, aquí niños o cualquier cosa, o sí o no. Y dice el versículo Amén. siguiente, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo tiene atributos de persona. El Espíritu Santo no es una fuerza activa como dicen los testigos contra Cristo o los testigos contra Jehová, que andan de puerta en puerta mintiendo. El Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Mentiroso el diablo. El Espíritu Santo es Dios. Es una persona. Es la tercera persona de la deidad o de la Santísima Trinidad, como le dicen para los católicos. O triunidad, 3 en 1. Tiene atributos de persona. El Espíritu Santo guía, enseña, habla, redarguye, aconseja, instruye. Se entristece cuando pecamos. Se contrista. Se regocija. Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, el día que nos arrepentimos. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, que son obras de la carne. Y el que anda según la carne no puede agradar a Dios. Gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 1, apúntenlo por favor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. No os conforméis a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero aquí dice claramente, por la misericordia de Dios, os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Presenta tu boca para predicar de Cristo, para hablar de Cristo, para un consejo, no para chismear. Presenta tus ojos ante Dios como un instrumento vivo entre los muertos. Presenta tus manos, tus pies, tu mente. Son instrumentos con los cuales antes servíamos al mundo, al pecado, pero ahora son instrumentos de justicia para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Presentar aún, como dice la palabra, vuestros propios cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Amén. Somos ofrenda grata delante de Dios todos los días. Todos los días a levantarte, dile al Señor: Señor, aquí están mis ojos, Señor, aquí están mis oídos, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí están mis labios, mi lengua, te los presento para servirte a ti. Con estos miembros ofendía, señalaba, cometía pecados, pero hoy quiero santificarlos para tu servicio. Amén. Amén. Bendito es el nombre de Cristo. Romanos capítulo 6, verso 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive.
¿Cuántos dicen amén? ¿A quién tenemos que servir? A Cristo. Amén. El cuerpo del pecado fue destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Por eso Pablo dijo: con Cristo Jesús estoy juntamente muerto, crucificado. Ya no vivo yo, estoy muerto. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Romanos capítulo 6, el verso 19 dice algo importante, hermanos. Pablo dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Hermanos, la carne es débil. Y entre tanto estamos presentes en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pablo decía: prefiero estar ausente de este cuerpo, pero presente para el Señor. Y dice Romanos 6:19: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y al pecado y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros. ¿Cuáles son los miembros? Los ojos, la boca, las manos, los pies, la mente, la lengua, todo esto. Ahora presentad vuestros miembros, amén, para santificación, para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres a causa de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin, oiga lo que dice aquí, porque el fin de todas estas cosas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios para con nosotros, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Apocalipsis 22:11 dice: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Este es nuestro deber como cristianos, hermanos, de cada día presentarnos ante Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Él, que es nuestro culto racional. Es nuestro deber delante de Dios presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos ante Dios, como miembros vivos entre los muertos, porque tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. 2 Corintios 5:6 dice: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Esto es claro. Entre tanto estamos presentes en este cuerpo, entre tanto estemos presentes en este cuerpo, ¿cómo estamos? Ausentes del Señor. Y dice Pablo: porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Amén. Bendito es el nombre de Cristo. Efesios capítulo 5 del 1 al 20. Gloria a Dios. Efesios capítulo, para que vamos avanzando ya, 5 del 1 al 20. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre nosotros, como conviene a santos. Amén. Se me perdió. Ni palabras deshonestas, Efesios 5, del 1 al 20. Ni palabras deshonestas, ni necedades,
ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios, vuelve a decirlo, sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo y al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Romanos, ya para ir terminando, 13, 11, 14 dice, Romanos 13, 11, 14. Efesios 5, 14 dice: por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y Romanos 13, 11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. No proveáis para los deseos de la carne. ¿Nosotros qué somos, hermanos? La luz del mundo. Mateo capítulo 5, 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una luz encendida no se pone debajo de un almud, sino que se pone en alto, para que alumbre la casa toda y todos puedan ver las buenas obras y glorifiquen a Dios por ello. ¿Ok? En Filipenses 2:12, este versículo es clave también. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en Cristo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. 1 Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro
la destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. 1 Corintios 6, 17 más adelante dice: pero el que se une al Señor, dice que un espíritu es con él. Jesús dijo: Padre, yo oro para que sean uno, así como tú y yo somos uno, perfectos en unidad. Perfectos en unidad. El que se une al Señor es un espíritu con él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. O sea, el pecado de fornicación es terrible. La Biblia dice en Hebreos que a los fornicarios y a los adúlteros Dios lo juzgará por aparte. A los fornicarios y a los adúlteros. Apunte la cita, Hebreos 13:4. Ahí está. Honroso es en todos el matrimonio sin mancilla, sin mancha, sin pecado. Pero a los fornicarios y a los adúlteros Dios los juzgará. Amén. 1 Corintios 3:17 dice que si alguno destruyera el cuerpo, que es el templo de Dios, del Dios vivo y verdadero, dice que Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hay gente que fornica y se creen los machones. No, mejor dicho, ese lo que está buscando es que Dios lo destruya a él, porque el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. 1 Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, a los que le falta hormona masculina, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mira que ahí están los fornicarios, ahí están los idólatras, están los hechiceros, los idólatras, los adúlteros. ¿Todos van para dónde? Para el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Amén. Esa es la muerte segunda. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. O sea que nosotros somos bienaventurados porque hemos lavado nuestras ropas en la sangre del Cordero, y para entrar por las puertas a la ciudad. O sea que al cielo no entra el pecador, al cielo no entra el idólatra, no entra el pecador, el adúltero, el avaro, el fornicario. Al cielo entran los santos, los que han lavado su sangre, sus ropas, perdón, en la sangre del Cordero. Amén. Y para entrar por las puertas de la ciudad, mas los perros están fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Cuando se refiere a perros, no habla de perros y gatos como esta gatica, que están fuera. No, es que los animales no pueden estar en el templo. No, cuando se refiere a perros, habla de la inmundicia, habla del pecado. Cuando dice la Biblia, los perros están fuera. La otra vi por ahí, no sé, un fanático, no sé quién era, que tenía algo contra los perros, que no podían estar en la iglesia y mataba a los perros. Resulta, mis hermanos, que en el tiempo de Jesús en Israel, por ahí entre Israel y la montaña de Hebrón, Cedrón más o menos, no recuerdo bien cómo es que es, había una parte que se llamaba el Gehenna, que era como un botadero de desperdicios. Todos los desperdicios de los animales sacrificados en el templo iban a dar al Gehenna. Eso olía feo, era como un lugar de podrición. Habían desperdicios de animales de sacrificio.
¿Y qué llegaban los perros en Israel? Eso estaba a las afueras de Jerusalén. Y los vientos del torrente del Sidrón llegaban, y esos vientos los mandaban a la ciudad. Y llegaban los perros, y por los olores eran atraídos al Gehenna, y allí cogían los desperdicios y se los llevaban para las casas, incluso a veces querían meterlos al templo. Y por eso el apóstol Juan dice: los perros están fuera. Habla de la inmundicia, habla del pecado, no de los animalitos cuadrúpedos. Los perros están fuera. Es como en aquel tiempo en Israel, Jesús le dice: vaya, dígale a esa zorra. La zorra, cuando le dice, refiriéndose a Herodes, no se refiere a la zorrita de 4 patas, sino que a los homosexuales les decían zorras. Y Jesús le dice: vaya, dígale a esa zorra que le testifiquen. Entonces, no hay que leer la Biblia como metérsela tan literal, porque a veces habla en sentido metafórico. ¿Ok? Hay que saber discernir por qué habla de perros, habla de zorras, en fin. ¿Ok? Todo eso tiene su significado según la tradición judía, según la cultura judía y los dichos en el antiguo pueblo de Israel. ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús. Vamos terminando, hermanos. Salmo 24, 3, 5 dice, Salmo capítulo 24, 3 al 5 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo templo? El limpio de manos y de puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Primera de Juan 2:15 dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Santiago capítulo 4, versículo 4. Versículo muy conocido. Dice: oh almas adúlteras, hablando de un adulterio espiritual, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O ignoráis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que el Señor ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Hermano, Dios es celoso. ¿Ok? Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada que es el arrebatamiento de la iglesia, que está próximo a ocurrir, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que es la segunda venida, que se dio a sí mismo por todos nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. ¿Ven? Bendito es el nombre de Jesús. Dice primera de Pedro 2:11: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. ¿Qué tenemos que hacer como cristianos? Lo que tenemos que hacer es no satisfacer la carne, abstenernos de los deseos de la carne que batallan contra el alma. ¿Ok? Hebreos 12:14 dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Primera de Pedro 1:13 dice: por tanto ceñid vuestros lomos, o los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cómo tenemos que conducirnos? Con temor y temblor todo el tiempo de vuestra peregrinación, porque el diablo es enemigo del creyente. Salmos 93:5 dice: tus testimonios son muy firmes,
la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Levítico 26:20, con eso termino. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Amén. O sea, Dios quiere que su pueblo, la iglesia, sea santa. Cristo viene por una iglesia santa, hermanos. Cristo viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Por eso el creyente tiene que guardarse en santidad, guardarse en obediencia, no contaminarse, no complacer los deseos de la carne. Amén. Sino crucificar la carne con sus pasiones y con sus deseos. El cristiano debe andar en el Espíritu. Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, vamos a colocarnos en pie los pocos que estamos. Te damos toda la gloria, Señor. Te damos a ti toda la honra, la alabanza, el imperio, la magnificencia, Señor. Yo te pido que bendigas a los hermanos que han venido, Señor. Pocos, pero bueno, gloria a Dios. Bendice también a los que no han podido venir por algún motivo, Señor. Y bendice también a todos los hermanos que en los diferentes países del mundo siguen nuestras transmisiones. Bendícelos grande, poderosa y abundantemente. Te pido, Padre, que nos perdones de todo pecado, de toda obra de la carne, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que con tu sangre borres toda iniquidad, todo pecado. Ayúdanos a morir cada día, Señor, a la carne, a sus pasiones, a sus deseos. Enséñanos a crucificar la carne cada día con sus hechos, Señor. Enséñanos a despojarnos del viejo hombre que está viciado, a crucificar la carne con sus pasiones y con sus deseos. Ayúdanos a no proveer para los deseos de la carne. Ayúdanos a vestirnos cada día del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, en la santidad y en la verdad. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo en toda debilidad, Señor. Enséñanos a andar por tu Espíritu Santo, a andar en el Espíritu, Señor. Porque si andamos en el Espíritu y si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Mas si por la carne hacemos morir el Espíritu, moriremos, Señor. Ayúdanos, Señor, a morir a nosotros mismos. Como dijo Juan, Señor, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Como dijo Pablo, con Cristo Jesús estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, ayúdanos a morir cada día a los deseos espurios de la carne. Crucificamos la carne con sus pasiones y deseos. Llénanos de tu Espíritu Santo y ayúdanos a vivir en el Espíritu. Ayúdanos, Padre Santo, a permanecer en ti cada día, porque separados de ti nada podemos hacer, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias porque tu Espíritu Santo nos afirma, nos fortalece y nos establece en Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén y amén.